damos muchas gracias a Dios por las vidas de todos ustedes, los hermanos que se congregan en Ecatepec, en Chalco, en la Ciudad de México, todos los hermanos que ven este video a través de internet, lo reproducen en la semana. A todos, bendición del Señor en el nombre de Jesucristo. Que Dios toque tu vida en el nombre de Jesús, que sea una fortaleza, que sea ese bálsamo del Señor para fortalecer nuestras vidas, porque así lo es su palabra, en el nombre de Jesús. Y le voy a pedir, hermano, por favor, y hermana, si me ayuda a abrir su Biblia en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios está después de los 4 evangelios, está Hechos, Romanos y después Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer versículo 26 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Y esta palabra, esta charla lleva como título: el poder de Dios y la debilidad humana. El poder de Dios y la debilidad humana. Y dice entonces Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y sabes, hermano, hermana, después de los 21 días de ayuno y oración que hicimos, donde el tema central fue el avivamiento, están pasando cosas impresionantes en la iglesia, cosas impresionantes. El cielo está abierto y la bendición de Dios está cayendo de una manera impresionante. Está Dios levantando grupos de evangelistas, varones, mujeres, jóvenes, que están haciendo una obra, que están predicando, que están abriendo camino, que están llevando la palabra del Señor con unción, con poder. Dios está levantando cada vez más personas. Dios está trayendo un nuevo fuego en los líderes de célula para hacer esa obra en toda la ciudad y en toda el área metropolitana. Dios está haciendo ahora también un nuevo grupo, que es un grupo para que se llama Vencedores, que es un grupo para afianzar en el Señor a aquellas personas que Dios ya las sacó, que batallaron quizá con los vicios, pero que Dios va a afianzar su poder y van a vencer en el nombre de Jesucristo. Y Dios está trayendo un tremendo avivamiento, ¿sí? Está levantando jóvenes, hombres, mujeres, niños, con una pasión impresionante por Cristo, con una pasión impresionante por la iglesia, una pasión impresionante por su reino, por extenderlo. Y el avivamiento, quiero decirle, ya llegó. Eso que oramos, eso que pedimos, esa visita del Espíritu Santo de Dios ya está aquí, hermano, está poderosa, está sucediendo. Milagros, prodigios, sanidades y cosas impresionantes están pasando. Y este mensaje que Dios puso en mi corazón para darlo el día de hoy es un mensaje directamente de Dios para ti. Y ese mensaje es: Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. Dios no quiere que tú seas un espectador del avivamiento. Dios quiere usarte para llevar la palabra del Señor, para extender su reino, para hacer su obra. Y entonces, muchas veces podemos pensar: Dios quiere usarme a mí. En algún momento cuando yo tenía 17 años y esta palabra en algún momento llegó a mi vida, yo la ponía en duda y decía: ¿a mí? ¿Pero por qué a mí? Hay muchas otras personas que quizá tienen otros llamados, otras credenciales distintas. Quizá se equivocó el pastor. Dios no quiere hablarme a mí o usarme a mí, sino lo que quiere es usar a otra persona. No, hermano, esto es para ti.
Dios te quiere usar a ti. Y entonces hay veces que hay ciertos estorbos en nuestra mente y en nuestro corazón para no aceptar ese llamado de Dios, para no aceptar ese llamado de Dios. Y entonces hay veces que, como Pedro, cuando Dios le dijo, el Señor Jesús le dijo en su barca, ven y sígueme, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces hay veces, hermano, que nosotros decimos, Dios no me quiere usar a mí porque yo vengo de una vida de pecado muy vergonzosa. Yo vengo de una vida de pecado muy vergonzosa. Sabe, hermano, hermana, Dios te quiere usar a ti, porque aquello que Dios ha limpiado, dice el Señor, al que mucho se le perdona, mucho ama. Eres una persona que Dios la sacó de la inmundicia, es un tremendo predicador. Si no, pregúntele al endemoniado gadareno. Hay veces que decimos, pero es que yo no tengo la habilidad para hablar, para exponer, para hablar en público. Lo mismo decía Moisés y le decía al Señor, Señor, y es que yo soy tartamudo, Señor. Y sin embargo, ve los milagros que hizo a través de la vida de Moisés. Pero, Señor, yo no tengo los estudios, Señor, como para hablarle a las personas y me da miedo. Bueno, una persona totalmente iletrada como el apóstol Juan terminó teniendo él la revelación del Apocalipsis, hermano, y escribiendo ese libro que por cierto vamos a empezar su estudio pronto en la iglesia. ¿Sabes, hermano? Muchas veces creemos que no podemos ser usados por Dios porque somos débiles o porque no tenemos las credenciales académicas o porque no tenemos los estudios o porque nuestro pasado, y entonces creemos nosotros que el llamado no es para nosotros y que vamos a ser simplemente espectadores. Pero lo que acabamos de leer ahorita, la palabra de Dios dice, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Me gusta cuando dice el apóstol Pablo, no son sabios según la carne. Nosotros, Señor, ante los ojos de los hombres somos viles, menospreciados, pero muchas veces una persona que ante los ojos de los hombres es vil y menospreciado es un tremendo sabio en la palabra de Dios, tiene el don de sabiduría. Hace poco estaba dando una consejería y me comentó uno de los hermanos, fíjese que estaba yo muy mal, y entonces me acerqué a mi profesor de la escuela de líderes y le dije que tenía esta situación, y él me aconsejó de esta y de esta manera, hermano, y las palabras y los versículos que utilizó ese profesor de la escuela de líderes, ese maestro de la escuela de líderes, fueron tan atinadas, tan guiadas por Dios, y me sentía yo sumamente contento de lo que verdaderamente puede hacer la lectura de la palabra de Dios, porque en esta congregación, hermano, no es más que eso. No es más que eso, es leer con constancia y con toda disciplina la palabra de Dios, y nos vamos haciendo sabios, no ante los ojos de los hombres, sino sabios verdaderamente de la palabra de Dios. Como dice aquí, no son sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjate entonces, hermano, ¿sí? Dios usa a las personas. Le es más fácil usar a una persona que viene de lo vil, de lo menospreciado, de lo débil, que a un fuerte. ¿Por qué es eso? Por su inusual dependencia a Dios. Mientras el que tiene mucho conocimiento, el que tiene mucha elocuencia, el que estudió hablar en público, el que es sabio ante los ojos de los hombres, se va a apoyar en esa experiencia y en esa sabiduría humana. El que es débil, el que es menospreciado, el que no tiene el conocimiento, no tiene otra salida, se tiene que apoyar en el poder de Dios. Por eso entonces Dios prefiere escoger a lo débil y a lo menospreciado y a lo vil. ¿Por qué?
porque esas personas es muy fácil que dependan de Él. Muchas veces pensamos entonces, Dios no me escoge, Dios no te escoge a pesar de tus carencias. Muchas veces decimos, bueno, es que a pesar de mis debilidades es que Dios me está escogiendo. No, hermano, Dios te está escogiendo debido a tus debilidades. Dios no te está escogiendo a pesar de tus debilidades. Dios te está escogiendo debido a que encontró en ti debilidades. Y esas debilidades humanas, esa debilidad humana es la mejor forma, es la tierra más fértil para mostrar el poder de Dios. Es la debilidad humana, la tierra más fértil para la dependencia de Dios y que Dios muestre su infinito poder. Por eso Dios escoge lo vil y lo menospreciado, para que nadie se jacte, dice ahí. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 30. Entonces, aquella persona que es débil, aquella persona sin experiencia, aquella persona sin sabiduría ante la carne y los ojos humanos, vuelve a ser una persona hecha por Dios, sabio, justificado, santificado, redimido. Impresionante, impresionante. Ya no encontramos nosotros la justificación en las obras humanas, sino en la sangre de Jesucristo. Por eso Dios escoge lo vil y lo menospreciado, porque es una tierra fértil para que el hombre dependa de Él y para que el hombre, hermano, hermana, pueda ver y Dios pueda mostrar en ese hombre que se sabe débil su poder. Para ser usado por Dios, entonces se requiere dependencia de Él. Y muchas veces entonces los que son grandes, los que son ricos, los que son superdotados, los que son inteligentes, todas esas características les estorban para poder ser dependientes de Dios. Las riquezas, y no está mal las riquezas, no está mal la inteligencia, no está mal la sabiduría, no están mal los estudios. El problema es cuando eso nos estorba para depender de Dios, nos estorba para depender de Dios. Entonces, si alguien es inteligente o si alguien es superdotado o con credenciales académicas, ¿puede ser usado por Dios? La respuesta es sí, pero la única forma para que sea usado por Dios es que renuncie a depender de sus capacidades naturales y aprenda a depender 100% de Dios. Aquella persona que es educada en escuelas, en colegios, en universidades y que tiene todas las credenciales para que pueda ser usado por Dios, debe de renunciar a la dependencia, a su sabiduría humana y a sus capacidades naturales para depender 100% del poder de Dios. Y la pregunta entonces es, ¿por qué Dios usa lo vil y lo menospreciado? ¿Por qué Dios usa lo vil y lo menospreciado? Y sabe una cosa, hermano, ante los ojos del hombre, el primero que tomó ese ejemplo fue nuestro Señor Jesús, nacido en un pesebre, en una familia humilde y pobre, con un papá carpintero y él en la carpintería también, con un oficio. No estamos hablando de un fariseo de fariseos estudiado en las mejores universidades. Era un carpintero, el hijo de un carpintero, de una familia humilde. Y sabes, hermano, ese es el poderoso Señor que vino a salvarnos de lo vil y de lo menospreciado ante los ojos de los hombres. Dios hizo maravillas y Dios puede hacerlas a través de tu vida, hermano. Por eso hoy este mensaje llega a ti. No creas que el ser vil o menospreciado por los hombres, o al que no tengas credenciales o experiencias o sabidurías en la carne o en los ojos de los hombres, te hace a un lado de servir a Dios, sino al contrario, esa es tu principal virtud, porque vas a poder depender 100% de Él. Esa es tu principal fortaleza, porque vas a poder depender 100% de Él.
David, por ejemplo, era despreciado por sus hermanos, al grado de que cuando llegan a ungir a un rey de entre los hijos, el padre ni siquiera lo llama a la reunión. Otro que también era despreciado eran los 11 discípulos, sin contar a Judas. Y después el apóstol Pablo vino a suplir a ese 12º discípulo. Pero, ¿sabes, hermano? Eran publicanos, cobradores de impuestos y letrados. Y esos fueron los que trastornaron el mundo entero con el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios usa lo vil y lo menospreciado? ¿Por qué el hijo vil fue el que el que era menospreciado, fue el que mató al gigante? ¿Por qué escogió Dios a esos publicanos y esos pecadores arrepentidos para hacer su obra y engrandecer su reino? Para que quede claro algo, hermano, que nadie se gloríe y que la gloria sea para Dios. Por eso Dios escoge lo vil. Ahí lo dice en el versículo 28 y 29. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie venga a decirle a Dios, fue por mis credenciales que se logró esto, sino que todos podamos decir, a pesar de mis debilidades, Dios usó mi vida. A pesar de mis carencias, Dios usó mi vida para extender su reino, para que nadie se gloríe. Hay un ejemplo de esto que quisiera yo estudiar, y le voy a pedir de favor si puede abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces. Jueces, que es un libro que está después de Josué. Jueces, capítulo 6, versículo 12. Jueces, capítulo 6, versículo 12. Y ahí está la vida y el llamado de Gedeón. Jueces, capítulo 6, versículo 12. Y dice, ¿lo tienen, hermanos, hermanas? En Ecatepec, Chalco, en la Ciudad de México. Jueces capítulo 6, versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fíjate, en su llamado le dice el Señor, varón esforzado y valiente, quiero que te levantes y que guíes a mi pueblo para derrotar a los madianitas. ¿Y qué le dice Gedeón al Señor? Le dice, Señor, ¿con qué voy a salvar yo a tu pueblo si soy de una familia pobre, soy de un pueblo chico que es Manasés, y además, Señor, soy el menor de la casa de mi padre, ni siquiera tengo yo, ni siquiera soy yo el que manda en esta casa? ¿Cómo? Ni siquiera puedo agarrar a los siervos de mi padre, no puedo hacer absolutamente nada, Señor, no puedo hacer absolutamente nada. Y entonces el Señor le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Sabes? La fuerza de Gedeón era su debilidad. La fuerza de Gedeón era su debilidad, porque en su debilidad él iba a depender de Dios. Y entonces le dice Dios, yo iré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Su fuerza era su debilidad, porque en su debilidad iba a depender absolutamente del Señor. En su debilidad iba a depender absolutamente del Señor. Y así fue. Si tú lees después la historia de Gedeón, se le unieron 32,000 personas para pelear contra los madianitas, y le dice el Señor a Gedeón, son demasiados. Y entonces
les manda una prueba del valor a ver los que tengan miedo, y entonces se regresaron 22,000 y solamente quedaron 10,000. Y cuando de los 30 iban a pelear contra un ejército de 135,000 personas, tenía 32,000 y Dios cortó a 22,000 y quedaron 10,000. Y todavía le dijo Dios, no, todavía son demasiados. Y entonces hizo una prueba de cómo bebían agua y le dijo: a los que beban de tal manera los escoges y a los que beban de tal otra manera los desechas. Y quedaron 300 personas. Y entonces le dijo Dios: ahora sí, con eso es suficiente. Vamos a pelear contra un ejército de 135,000 y no quiero llevar ni a 32,000 ni a 10,000. Quiero llevar a 300. ¿Por qué? Para que sea demostrado que soy yo el que les va a dar la victoria, dice el Señor. Y entonces no solamente eso, no los mandó con armas poderosas, los mandó con antorchas, con trompetas y con cántaros. Entonces 300 hombres con cántaros, antorchas y trompetas contra 135,000 varones de guerra. Y sabes, Dios le dio la victoria. Hermano, no necesitas tú ser el gran sabio, tener el gran ejército. Lo que necesitas es tu fuerza. Tu fuerza es la dependencia de Dios. Depender de Dios, esa es nuestra fortaleza. Depender de Dios, esa es nuestra fortaleza. Aquel que depende de Dios, aquel que Dios es su guía, aquel que Dios es su fortaleza, ese hará proezas. Ese hará proezas. ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? El verdadero problema no es que seas demasiado débil. El verdadero problema que estorba para ser usados por Dios es que somos demasiado fuertes para depender de Él. Te lo voy a volver a decir. El verdadero problema no es que seamos débiles. El verdadero problema es que somos demasiado fuertes para depender de Él. Hay un rey en la Biblia que se llamaba Usías. Está en el libro de Segunda de Crónicas 26, por si lo quieres leer. Y el rey Usías era débil y se humilló ante la poderosa mano de Dios, y Dios lo exaltó y Dios le dio victorias impresionantes. Pero cuando se fue prosperado, se enalteció su corazón y esa fue su ruina. Sabes, hermano, hermana, el problema del hombre no es la debilidad. El problema del hombre es la fortaleza, la que le impide depender de Dios, la que le impide depender de Dios. Le quiero pedir de favor que usted abra su Biblia en Segunda de Corintios. Ya estábamos en Primera hace tiempo, hace ratito. Ahí estaba Romanos, Primera de Corintios. Ahora vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y es el apóstol Pablo el que está hablando. Y dice, Segunda de Corintios 12, 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo voy a volver a leer. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Dice entonces la palabra de Dios, ¿sí? Por el amor, dice, a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, reposa sobre mí el poder de Cristo.
Hermano, hermana, hablábamos de si es posible que un varón de estudios, de inteligencia y de credenciales de este mundo pueda ser usado por Dios. La respuesta es, por supuesto que sí. Pero para poder ser usado por Dios, se tiene que reconocer que tenemos dependencia de Él. Es decir, renunciar a depender de nuestra condición, o a confiar en nuestras credenciales humanas o en nuestra sabiduría humana o en nuestros recursos, en nuestras capacidades naturales, y aprender a depender de Dios. Y así tuvo que ser el apóstol Pablo, este mismo que está diciendo: me glorío en la debilidad porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Este que dijo: me glorío en ser débil porque cuando soy débil entonces soy fuerte, porque entonces posa en mí el poder de Cristo. Este varón era un varón ante la ley y ante las personas muy impresionante, con muchas credenciales. Y le voy a pedir por favor que podamos nosotros abrir la Biblia. Ahí estás en 2 Corintios, 3 libros para adelante está Filipenses capítulo 3 versículo 4. Filipenses 3, 4. 3 libros adelante está Filipenses capítulo 3 versículo 4. Entonces, si Dios necesita una persona débil, ¿qué pasa cuando una persona tiene credenciales académicas, inteligencia? Bueno, tiene que desechar la confianza en ello y confiar en Dios para poder ser usado poderosamente por Él. Dice Filipenses 3, y ese era el caso del apóstol Pablo. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermano, hermana, el mismo apóstol dice: en la carne yo tengo en qué gloriarme. Sí, yo soy fariseo, yo soy israelita de la tribu de Benjamín, irreprensible ante la ley, pero todo eso lo tengo por basura y lo desecho con tal de ganar a Cristo, con tal de que repose en mí el poder de Dios. No voy a depender en eso, voy a depender del Señor. No voy a depender en que ante la ley parezco irreprensible. Yo no voy a ser justificado por mis obras, voy a ser justificado por la fe y por la sangre de Cristo. No voy a confiar en mi pasado, en mi sabiduría, voy a confiar en el Señor y a ser guiado por Él. Entonces la pregunta es: ¿puede usar Dios a una persona que tiene credenciales ante el mundo? Sí, si renuncia a depender de ellas, como lo está haciendo aquí el apóstol Pablo, que dice: ciertamente estimo todas esas cosas como pérdidas para ganar a Jesucristo, y lo estimo todo eso por basura a fin de conocerle a Él y a fin de que sea su justicia por la fe y no la justicia que es por la ley o la justicia que es por las obras. Impresionante. Dios puede usar a la persona débil y Dios puede usar a la persona fuerte si renuncia a confiar en sus fortalezas, si renuncia a confiar en sus capacidades. Y le voy a pedir a mi hermano de la alabanza si me hace favor de pasar, y le voy a pedir al pastor que pase también al frente si me ayuda, por favor.
Si queremos nosotros ser usados por Dios, hermano, hermana, debemos desechar la confianza en nuestras propias fortalezas. Había un príncipe de Egipto que se gloriaba en sus riquezas, pero un día cometió un delito y asesinó a una persona. Su nombre era Moisés y fue perseguido porque era reo de muerte y tuvo que salir huyendo y perdió su estatus, perdió todo lo que ante los hombres era importante y fue rebajado hasta una situación de siervo donde cuidaba ovejas ajenas y estuvo así por 40 años hasta que todo el orgullo fue derribado, hasta que ya no había más fortaleza humana en él, ni sabiduría en la cual confiar o gloriarse. Y entonces fue cuando se prendió una zarza ardiendo y le dijo: Moisés, ven, quítate las sandalias porque el lugar en el que estás santo es. Quiero que vayas y liberes a mi pueblo. Y sabes, aquel príncipe impresionante, elocuente y estudiado ya había quebrado todo su orgullo en el desierto y en la servidumbre. Y entonces en su corazón solamente había debilidades y le dio 7 razones a Dios por las cuales no era él el indicado. Le dijo: no soy sabio, no soy elocuente, no tengo experiencia. Y le dijo 7 cosas Moisés al Señor por lo cual no era él el indicado. Pero sabes, hermano, el indicado era él por su debilidad. Y ese hombre débil, tartamudo, ese hombre que tenía temor de regresar a Egipto porque su pasado podía venirse hacia él, ese hombre era débil y entonces fue fuerte porque el poder de Dios reposó en él. Y entonces plagas impresionantes caían a través de su vara y el poder de Dios se manifestaba de una manera espectacular, al grado que venció al más imponente de los ejércitos y sacó a un grupo de personas. 1,000,000 de personas salieron de Egipto por el mar. Se abrió el mar porque había ahí un varón débil, pero que a su vez era fuerte porque dependía de Dios y obedecía a Dios y hacía lo que Dios le mandaba. Y entonces se hizo un varón fuerte, se hizo un líder de una multitud inmensa e hizo la obra grandiosa y poderosa de Dios. Hermano, hermana, hoy es día de saber que a pesar de nuestras debilidades, no solamente a pesar, sino por nuestras debilidades es que Dios nos está llamando. Hoy es día también, hermano, para que si en algún momento nos hemos gloriado en nuestras fortalezas humanas, hoy las tengamos por basura, a fin de que repose en nosotros el poder de Cristo y podamos nosotros descansar en Él y en su fortaleza y no en la propia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál era la fortaleza de Gedeón? El Señor le dijo: ve con estas tu fuerza. Su fuerza era sus carencias y sus debilidades, porque ahí en sus carencias y debilidades es donde iba a depender del Señor. Si eres débil, entonces eres fuerte. Debemos nosotros aprender como Pablo a desechar lo que pudiera estorbarnos para depender de Dios, a fin de conocerle, estimar todo eso como basura, a fin de que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Y si en algún momento nos hemos sentido débiles, hoy tienes que saber, esa es la fortaleza que Dios está buscando. La debilidad es la fortaleza que Dios está buscando, porque una persona débil es fuerte porque reposa en él el poder de Cristo, porque no depende de sus condiciones humanas, porque no depende de sus condiciones naturales o de sus capacidades, depende del poder de Cristo y entonces no hay límites, no hay límites. Termino hablándote, hermano, de un varón. Este era un señor sumamente delgadito. Decían que si se paraba ante el viento se lo podía llevar el viento, porque era muy chaparrito y muy delgadito. Y sin embargo, despreciado y buleado y molestado por todos por su condición, sumamente chaparrito y sumamente delgadito. Se llamaba William
Wilberforce, William Wilberforce, y era un evangelista en Inglaterra. Pero un día, en su debilidad, oró a Dios y Dios le dijo: yo te quiero usar a ti para traer una gran reforma a Inglaterra, un gran avivamiento a Inglaterra. Y ese jovencito, flaquito y chaparrito, menospreciado, le dijo que sí al Señor. Y le dijo: Señor, yo no sé cómo vas a usar a una persona como yo. No soy respetado, no soy admirado, estoy muy chiquito, estoy muy flaquito. Pero Señor, si me quieres usar, aquí estoy a tu servicio. Y la gente, cuando empezaba él a hablar, se mofaban y decían: es como si un camarón estuviera arriba de una mesa. Así lo veían, como si estuviera a punto de ser comido en un plato, como si fuera un camarón hablando arriba de una mesa, así le decían. Pero cuando empezaba a hablar, se empezaba a manifestar el poder de Dios. Y una persona que fue tocada en uno de sus sermones por el Señor, y ese que lo molestaba y que le decía que era un camarón, salió y dijo: cuando entré, vi a un camarón subir al podio, pero mientras empezó a hablar, dice, vi cómo se transformó en un gigante, como si fuera una ballena, dice. Sabes, hermano, hermana, si tú y yo no dependemos de fortalezas humanas y sabemos que Dios escoge lo vil y lo menospreciado, Dios va a hacer milagros. Y sabes una cosa, la esclavitud fue abolida por un evangelista cristiano en Inglaterra, que le decían el camarón, por chiquito, por flaquito, y trajo una revolución tremenda a Inglaterra. Y lo mismo sucedió en los Estados Unidos. Una persona desechada por su color de piel fue el que trajo un avivamiento impresionante a los Estados Unidos. Martin Luther King, el reverendo, un varón de Dios, un hombre cristiano, un predicador del evangelio, impresionante, pero era desechado por los hombres por su color de piel, y él fue el que trajo un avivamiento increíble a la tierra. Hermano, hermana, no hay nada que nos vaya a detener si dependemos de Dios. Al contrario, hoy te digo, esa debilidad que tú crees que tienes es tu fortaleza más grande. Y como le dijo Dios a Gedeón, hoy yo te doy ese mismo mensaje: ve con esta tu fuerza, porque yo voy a ir contigo y harás proezas en el nombre de Jesús. Yo le invito, hermano y hermana, que nos pongamos todos en pie, y puestos en pie, oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, porque, Señor, tú escoges lo vil y lo menospreciado para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Y aún, Señor, si una persona tiene fortalezas, Señor, si una persona tiene condiciones humanas, Padre, y está dispuesto, Señor, a no confiar en ellas, sino confiar en ti, puede también ser usado, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Y hoy estamos aquí, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, y lo que queremos es decirte: Señor, sin ti no es posible. Señor, sin ti no es posible. Sin ti no hay fruto. Sin ti no hay nuevo nacimiento. Sin ti no hay milagros. Si tú no vas con nosotros, entonces no vamos a ninguna parte, Señor. Tú eres, Señor, el motor. Tú eres, Señor, la gasolina. Tú eres todo en el ministerio, Señor. Sin ti no se mueve, Padre. Bendito Dios, pero si tú estás, Señor, a pesar de nuestras debilidades, si tú haces una obra, Señor, entonces, Padre, habrá una tremenda bendición, un tremendo avivamiento en el nombre de Jesucristo. Y hoy estoy yo aquí, Padre, en el nombre de Jesús, y a lo mejor me he sentido débil, y he sentido que el llamado es para otros, Señor, y he sentido que mi condición humilde, que mi condición de estudios, o que mi vida de pecado o de pasado, Señor, me desacredita. Pero hoy entiendo, Señor, que es al contrario. Esa es la persona que tú estás buscando. Esa es la persona que tú estás buscando, Señor, de lo vil y de lo menospreciado, Dios. Y, Señor, así como William te dijo: Señor, soy muy flaco y soy muy débil, pero si me quieres, Señor, aquí estoy. Y fue levantado con poder, Señor, para transformar una nación. Aquí estamos, Señor. Parecemos, Padre, poco, Señor. Parecemos nada.
Señor, pero aquí estamos. Y si tú nos necesitas, sabemos que si reposa en nosotros el poder de Cristo y nosotros aprendemos no a confiar, Señor, en nuestra condición humana, Señor, sino a tomarla por basura, a fin, Señor, de conocerte a ti y a fin de que repose en nosotros el poder de Cristo, Señor. No confiar en nuestra sabiduría humana, nuestra experiencia o en nuestras posesiones o en nuestros estudios. Señor, vamos a confiar en tu guianza, Espíritu Santo, en tu palabra, en tus mandamientos, en tu sabiduría, Señor. No vamos, Señor, a ser justos por obras, sino por la sangre de Cristo que nos limpió de pecado, Padre. En el nombre de Jesús. Yo quiero servirte, Dios. Dígale allá al Señor, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero servirte. Y quizás, Señor, he puesto un montón de pretextos como Moisés, un montón de pretextos como Gedeón, pero aún así, Señor, tú tenías un plan maravilloso y hoy nos dices, tienes un plan para nuestras vidas, como el de Gedeón, como el de Moisés. Y Señor, sabemos que no es a pesar de nuestras debilidades que nos llamas, es por nuestras debilidades, es por nuestras carencias, es por nuestro pasado que nos estás llamando, ese pasado que fue justificado en la cruz y que ahora será una tierra fértil para que repose el poder de Dios. Porque inusualmente aquella persona que es débil aprende a depender muy fácilmente de su Dios. Bendito Padre, yo quiero aprender a depender de ti al 100%. Que el ministerio, Señor, en Camino Extremo, no dependa de humana sabiduría, sino la demostración del poder y del poder del Espíritu Santo. Así que úsame. Yo le invito, hermano y hermana, que levante ahí sus manos y le diga al Señor, Señor, úsame, úsame. Y en sus propias palabras dile, Señor, quizás soy débil, pero ahora soy fuerte porque voy a depender de ti. Quizás, Señor, hay credenciales en mi vida, pero yo las tengo por basura a fin de conocerte a ti. Así que siga ahí orando en el Espíritu y yo le pido al pastor si me ayuda a continuar esta oración. Adelante, pastor. Levante sus manos ahí donde usted está y dígale al Señor, Señor, aquí está mi vida, Señor, y aquí está mi vida que te la ofrezco, Señor, para que tú la uses, en tu obra, Señor. Muchas veces yo he pensado que mi falta de estudio, Señor, no soy candidato, Señor, para hacer tu obra, o que he sido menospreciado, o que he sido sobajado, o que he sido incluso humillado, Señor, en mi trabajo. Pero hoy, Señor, con esta tremenda palabra que tú me das, Señor, y que te pido que se haga carne en mi vida, que se haga una forma de vida, Señor, yo sé que de lo vil y de lo menospreciado usas tú para hacer tu obra. Desecho, Señor, los que tienen estudio, los que son licenciados, los que son ingenieros, los que tienen dinero, lo desechamos, Señor. Lo consideramos por basura, Señor, porque queremos depender de ti. No queremos depender de nuestras fuerzas, Señor, sino queremos depender de ti. Porque sabemos, Señor, que ahí es donde se levantan, Señor, esos evangelistas, esos predicadores, esos maestros, Señor, esos servidores tuyos. Por eso en esta hora te decimos, úsame, Señor, porque de lo necio del mundo tú escoges, Señor, porque de lo vil y lo menospreciado tú escoges, Señor, para hacer tu obra. Por eso te decimos, úsanos, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Hoy he entendido, Señor, que en esa debilidad que yo tenía, en ese menosprecio, en ese sentirnos menos, Señor, yo sé que tú me levantas, Señor, y soy como ese predicador, Señor, de Inglaterra, Señor, que era un camarón, pero en tu conocimiento, Señor, en tu sabiduría, Señor, nos levantamos como gigantes, Señor, porque no venimos solos en nuestras fuerzas, sino tú estás con nosotros, como con Gedeón, Señor, y hacemos tu obra. No en nuestras manos, ni en nuestras fuerzas, ni con humana sabiduría, sino lo hacemos, Señor, con tu poder y con tu conocimiento, Señor, con la sabiduría que tú nos das. Te damos gracias, bendito Padre,
en el nombre de Jesús. Y te repito, Señor, aquí está mi vida. Úsame, Señor. Aquí está mi vida. Úsame para hacer tu obra, Señor. Yo no quiero ser un espectador, Señor, del avivamiento. Yo quiero ser, Señor, el que la hace, Señor. Yo quiero ser, Señor, un actor en ese avivamiento. Y tú me has dicho hoy, Señor, que me vas a usar. Y te doy gracias, bendito Padre, porque me has levantado, Señor, en mi autoestima. Me has levantado y sé que para ti soy valioso, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.